Pero antes de ir hacia Josué, capítulo 11 y 12, quisiera que oráramos, ¿no? Por Semilla Cuernavaca. Hemos estado orando por diferentes semillas y ha sido un tiempo muy padre el poder estar orando por nuestros hermanos. El fin de semana pasada estuvimos en Reynosa y la verdad es que nuestros hermanos necesitan oración allá, necesitan mucha oración. Están viviendo un tiempo muy difícil en Reynosa en cuanto a violencia. El día que estuvimos ahí, pasamos un viernes por la noche hacia allá, íbamos antes de pasar, nos dice el hermano que nos llevaba, el día de hoy hubo una balacera, ¿no? Y nosotros, ok, en silencio y así, ¿no? Y otro hermano que iba en el carro dice, bueno, eso es una buena noticia, solo hubo una, ¿no? Y fue, ok, entonces eso no es agradable. Y sí, en realidad comienzan a haber balaceras en cualquier momento, en cualquier esquina, puede suceder en cualquier momento del día, ¿no? Y nuestros hermanos ahí están. El pastor Heriberto me compartía que esto ha sido una bendición. Y le digo, bueno, o sea, ¿cómo? Y dice, sí, porque la gente está dándose cuenta que el único lugar donde puede depositar su confianza es ¿en dónde? Pues en Cristo, en el Señor. Así es que necesitan nuestros hermanos oración. En Semilla Cuernavaca igual, Dios le está usando de una manera increíble a través de estar sirviendo ahora a la seguridad pública de Cuernavaca. Dios está abriendo puertas para hacer esto y estarán llevando a los elementos de seguridad pública al campamento de Tierra Alta. Los hombres sabemos cuál es el campamento de Tierra Alta. Algunas mujeres también fueron a un campamento ahí, a un retiro ahí, y estarán llevándolos ahí para compartirles el evangelio. Y este es un paso enorme que Semilla Cuernavaca está teniendo al frente, y la verdad queremos orar por ellos, que Dios pueda usarles, pero también Dios pueda protegerles durante este paso de servir a estas personas que tanto necesitan conocer al Señor Jesús. Entonces quisiera orar por Semilla Cuernavaca y quisiera orar por otra cosa. El día de ayer fue el alcance en Tlanepantla. Semilla Santa Mónica organizó un evento con Miguel Balboa, Nadia, y también yo estuve ahí haciendo un poco de rap. Y Raulito, el pastor Raúl, compartió el evangelio enseñando la palabra y hizo un llamado y la gente respondió. Es increíble. Vimos en la carpa donde les recibimos, la carpa se llenó alrededor. Yo no sé, no me dieron el dato al final, pero pienso que alrededor de 60, 70 personas recibieron a Cristo. Incluso me dijeron que una persona que recibió a Cristo está al día de hoy aquí, así es que bienvenida, ¿no? Bienvenida, no sé dónde estés, pero bienvenida acá. Y a cada una de esas personas se le entregó un Nuevo Testamento, un vale por una Biblia para que vinieran a recogerla acá a la iglesia, y se les invitó a dejar sus datos y poder contactarles, y que quisiera orar por eso. Solamente una cosa vi el día de ayer y que me encantó y quisiera compartírtelo. Quizás es algo muy personal, pero a lo mejor te vas a reír, pero bueno, Raúl estaba compartiendo el evangelio y se veía grande, ¿no? Se veía grande. Es increíble cómo un hombre tan chiquito, ¿no?, puede verse grande cuando está compartiendo el evangelio y llamando a las personas al arrepentimiento. Dios usó a Raulito ayer de una manera que no había sido usado, en el sentido de hacer un evento en la calle. Es muy distinto predicar en la iglesia a predicar el evangelio en la calle desde una plataforma. Yo sí fui testigo de ver a Raúl como un evangelista compartiendo el evangelio. ¿Por qué no oramos también por eso y le damos las gracias a Dios por el día de ayer y oramos por Semilla Cuernavaca? ¿Les parece? ¿Oramos por estas cosas? Señor, gracias por ser tan bueno y poder venir y poner a nuestros hermanos en tus manos, Señor. Primeramente quisiera ponerte al pastor Heriberto y a Elcita en tus manos, de Semilla Reynosa y McAllen, y a nuestros hermanos de Semilla Reynosa, Señor. Estar este fin de semana pasado con ellos, nos pudimos dar cuenta, mi esposa y yo, de el peligro que corren día tras día, Señor, en un lugar con tanta violencia, Señor, y con tanto desorden, Señor. Te rogamos que tú cuides a cada familia, Señor, que protejas a cada familia y que les uses para que muchos más puedan conocer que hay salvación en ti. Te rogamos por un avivamiento, Señor, en Reynosa.
que las personas puedan venir a tu palabra, conocerte, arrepentirse y tener una nueva vida en ti, Señor. También te pedimos por Semilla Cuernavaca, por el pastor Jaime y Crista, y Señor, y estas puertas que tú estás abriendo para poder servir y estar en contacto con los elementos de seguridad pública, Señor, de Cuernavaca, Señor. Y hay tanta necesidad en este lugar de que tú seas conocido y de que tú transformes la vida de las personas, Señor. Y te rogamos que tú uses al pastor Jaime, Señor, a todo su equipo, Señor, y estos campamentos en Tierra Alta para que conozcan de ti, Señor. Los policías, Señor, y los elementos de seguridad pública, Señor. Haz tú la obra, Señor, solamente tú la puedes hacer a ese nivel, Señor, al nivel del corazón, donde ningún hombre puede llegar, pero tu palabra sí y tu espíritu sí, Señor. Haz tú la obra, Señor. Trae también un avivamiento en Cuernavaca, Señor, y usa Semillas, Señor, si eso es lo que tú deseas, Señor. Y gracias, Señor, por el evento del día de ayer, Señor, y por ver, Señor, tu provisión, Señor, no solamente en música, Señor, en canciones, Señor, sino en tu palabra, Señor. Y ver, es muy emocionante ver a tus hijos, Señor, sirviéndote, Señor. Gracias, Señor, por cada servidor de Semilla Santa Mónica, por cada mano que se extendió, Señor, para realizar este evento. Y Señor, y gracias por la vida del pastor Raúl, Señor, y su esposa Itzel, Señor. Gracias porque nos pudimos ver, Señor, cómo tú lo usas, Señor, como un evangelista, Señor. Señor, síguelo usando de esta manera, Señor, que esto no sea el único evento, Señor, sino el primero de muchos más para alcanzar toda esta zona del norte de la ciudad, Señor. Te lo pedimos, Señor, te pedimos por toda la zona de Tlanepantla, Señor, que también pueda ser tocada por ti, Señor, y muchos puedan venir a tu conocimiento. Gracias porque podemos orar por esto, Señor, agradecerte por las personas que te recibieron el día de ayer, que tienen una nueva vida, Señor, que ahora son tus hijos. Señor, fortalece a cada una de esas personas, llénalas de tu espíritu, Señor, y sigue haciendo tu voluntad y tu obra en ellos, Señor. Te lo pido todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Josué capítulo 11 y capítulo 12, les decía hace unos momentos, cierran esta primera parte del libro, donde Josué termina de conquistar la tierra prometida. Y la semana pasada vimos un capítulo muy interesante, el pastor Alex estuvo compartiéndolo, y no solamente hemos visto triunfos durante esta etapa del libro de Josué, de esta parte de la historia del pueblo de Israel, sino también hemos visto derrotas, ¿verdad? Hemos visto al pueblo cayendo, a Josué distraído, no consultando a Dios. Hemos visto incluso al pueblo siendo engañado, pero también hemos visto milagros. ¿Y qué milagros? Hemos visto cómo derrotó la ciudad de Jericó siguiendo las instrucciones de Dios, y vio cómo los muros cayeron porque estaba el ejército comandado por el príncipe, por este ángel con el cual Josué tuvo un encuentro. Pero también la semana pasada vimos un gran milagro, cómo Dios pudo detener el sol, ¿no? Ya Alex nos explicó qué es lo que pudo haber sucedido, pero sucedió así. Sucedió un gran milagro. El día se extendió de tal manera que esta alianza que se había juntado desde el sur para combatir al pueblo de Israel fuera totalmente derrotada por el pueblo de Israel y por Josué. Y ahora en el capítulo 11 se narra cómo se levanta una nueva alianza, pero ahora con los reinos que están en el norte de toda esta zona de Canaán. Y este ejército resulta ser aún más grande y más poderoso que la alianza anterior, y lo vamos a ver en unos momentos. Pero sabes, hay alianzas que se hacen en contra de nosotros también como creyentes el día de hoy. Acuérdate que estamos o hemos denominado toda esta serie hacia una vida plena y abundante, porque Jesús nos ha prometido una vida así. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y hay una vida plena en Él, hay plenitud de vida en Jesucristo. Pero así como el pueblo de Israel, nosotros también en nuestra vida podemos ver victorias, derrotas
engaños, pero ¿a poco no hemos visto milagros en nuestras vidas, no? Pero el día de hoy Dios quiere mostrarnos a través del pueblo de Israel cómo puede resultar una vez más victorioso frente a una gran alianza, frente a un ejército poderoso. Pero hasta dónde debe de pelear es lo que veremos el día de hoy. Hasta dónde debo ir para tener una victoria total, una victoria completa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues veamos lo que sucede en este capítulo y meditemos en su palabra. Dice así en Josué capítulo 11, versículo 1 al 5. Comencemos leyendo esta parte. Dice: cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al heveo al pie del Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente. Dice, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. La alianza se conforma a través del llamado de un rey, el rey de Azor, el rey Javín, dice en el versículo 1. Él es el que llama a esta alianza. Y los reyes de la zona del norte, esto es hacia el mar de Galilea, hacia el norte de Israel, se unieron para pelear. Y no solamente son toda esta región y los reyes de esta región, sino también dice ahí el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo, el heveo, todos estos, aquellos que se habían librado de las manos del pueblo de Israel, que habían quedado por ahí. Aún ellos se unieron, ¿no? Estos ya habían sido derrotados por Josué, pero aún así los que quedaron se unieron para enfrentarlos. Y me dice ahí que era una multitud de personas. Ya cuando alguien dice son incontables, porque cuando se describe como la arena que está a la orilla del mar, no es otra cosa sino decir son incontables. Entonces son tantos que no podríamos contarlos. Y me llama la atención que no dice muchos caballos, sino dice muchísimos caballos, ¿no? Y dice y carros de guerra. No solamente era un ejército muy numeroso, sino que tenían transporte, ¿no? Caballos, de tal manera que podían moverse mucho más rápido y mucho más ágil, sino que también tenían carros de guerra. Los carros de guerra en este tiempo, en una situación de guerra, se comparan con los tanques de guerra el día de hoy, porque en un mismo carro iba una persona que iba comandando el carro, dirigiendo a los caballos, otra persona que iba como un arquero, ¿no? Y otro que llevaba una lanza. Por lo tanto era poderoso, era tecnología, mucho más tecnología y mucho más numeroso el ejército que el anterior, ¿no? Que el ejército que enfrentaron con anterioridad. Y sabes, se levantaron, dice ahí en el verso 5, para pelear contra Israel. Sabían quién estaba con Israel, sabían lo que Dios había hecho. Si el día se había alargado no solamente ahí, sino también en la región donde ellos estaban. Sabían todo esto, pero aún así están empeñados en ir y pelear contra Israel. Están empeñados en terminar con el pueblo de Israel. Y nadie iría a pelear si no confiara un poco en que los va a derrotar, ¿no? Y entonces, ¿en qué están confiando estas personas? Pues están confiando en su poderío, en la multitud y en los caballos y carros de guerra que tienen en contra del pueblo de Israel. Quizás entre ellos están pensando, sabes, es que nadie tiene lo que nosotros tenemos para derrotar a este pueblo.
O sea, han enfrentado a naciones, pero ahora nosotros vamos a tomar la iniciativa, iremos a pelear contra ellos. Bueno, ya lo hicieron los de la Alianza del Sur, sí, pero ellos no tienen la tecnología que nosotros tenemos. Ellos no tienen los carros de guerra y la movilidad que nos dan los caballos. Y ellos están pensando, ¿no? Los vamos a derrotar, podríamos derrotarlos. Y cuando esto llega a los oídos de Josué, ¿no? Evidentemente le llena una vez más de temor. Mira lo que dice en el versículo 6. Mira la palabra que Dios tiene para Josué. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Por qué le dice no tengas temor? Porque es evidente que ¿quién no tendría temor si un ejército con toda su artillería pesada viene contra ti, ¿no? Y Josué recibe esta palabra de parte de Dios. No solamente una palabra de ánimo, una vez más, no tengas temor de ellos, sino una palabra de promesa. Yo los voy a entregar y los voy a entregar muertos delante de Israel, ¿no? Ahora, la semana pasada no solamente vimos a Dios peleando por Israel, permitiéndole más largo el día para que Josué pudiera terminar con la batalla, ¿no? Sino que vimos también grandes rocas cayendo, ¿no? Como meteoritos cayendo, eso, ¿no? Y matando a la gente. Incluso vimos que más personas murieron por este hecho de Dios que por los que Josué pudo matar, ¿no? Entonces Josué puede entender esto. Dios una vez más le está diciendo: yo los voy a entregar y los voy a entregar muertos, y lo que tú vas a hacer es destruir los caballos y los carros, destruir todo eso, ¿no? Porque me imagino la tentación de tener un carro de guerra. No sé quién no quisiera tener un tanque, ¿no? Digo, de alguna manera, ¿no? Ya sea para esconderte ahí adentro, ¿no? Y quién no podría sentirse seguro dentro de un tanque, ¿no? Y mira lo que dice el Salmo 20, ¿no? Y cómo Dios describe esto, ¿no? ¿Por qué les pide que destruya todos los caballos y todos los carros de guerra? Salmo 20, versículos 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, ¿y qué dice? Y estamos en pie. ¿Sabes? Dios le dice: destruirás todo eso para que no confíes en eso. Y la respuesta de Josué la encontramos ahí en los versículos 7 al 14. Mira lo que dice ahí. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado: desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno, dice, con vida. La respuesta de Josué fue inmediata, ¿no? O sea, cuando Dios le dice: yo los entregaré, él prepara su ejército y ataca, ¿no? Josué es un gran estratega militar, ¿no? Lo hemos visto siguiendo las instrucciones de Dios, lo hemos visto siguiendo instrucciones simples como dar vueltas a Jericó, lo hemos visto siguiendo instrucciones como emboscadas, pero ahora es un ataque sorpresa, ¿no? Es esto que dicen: el que pega primero
pues pega 2 veces, ¿no? Y Josué no está esperando a que lo ataquen, sino que presenta un ataque sorpresa, inmediato en estas tierras, ¿no? Y va y pelea y puede ver cómo Dios cumple lo que había prometido. En el versículo 8 dice: los entregó Jehová en manos de Israel. Los hirieron, ¿no? Los hirieron hasta que no les dejaron, dice, ninguno. Josué lo que hizo fue terminar la tarea haciendo la voluntad de Dios. Si te das cuenta, a Azor le tomó un poco más de cuidado al destruirla, en el sentido de que era cabeza de todos los reinos, por lo tanto estaba acabando con aquel que estaba comandando a toda la alianza. Y en el versículo 12 me dice, al final, en el versículo 12, dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había, dice, mandado. Todo lo que Josué hizo, lo hizo porque Dios había pedido que se hicieran estas cosas. El mismo Moisés, cuando le habló al pueblo acerca de el momento en que entraran a la tierra prometida, les dijo que tenían que destruirlo todo y no dejar nada vivo. Y eso es lo que Josué ha estado haciendo. En el versículo 15, creo que ahí está el secreto, o déjame decirlo así, la clave de cómo Dios, de cómo Josué vio y qué es lo que Josué hizo para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. En el verso 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué, ¿qué dice? Lo hizo. Miren lo que dice la última frase: sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué no dejó nada sin hacer de lo que Dios le pidió que hiciera a través de Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo a Josué, y Josué lo hizo sin quitar una sola palabra. ¿Te recuerdas Josué capítulo 1 verso 8? Dijimos que esto era realmente importante en este libro y en la vida de Josué, cómo la ley de Dios se iba a convertir en algo demasiado importante para él. Dios le había dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a, ¿qué dice? Todo lo que en él está escrito. Y ahora vemos a un Josué que ha terminado con todos los ejércitos, ha tomado todas las ciudades, y vemos esto: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, dice, bien. Josué hizo esto, nunca se apartó la ley de Dios de su boca, sino que estuvo meditando en ella día y noche. No solo eso, sino que la guardó e hizo conforme a lo que estaba escrito. Y ahí está la clave: no quitó una sola palabra de lo que Dios había mandado a Moisés. Y entonces podemos ver esto por completo realizado. En el verso 16, mira lo que dice el verso 16 al 20. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató toda la zona del norte de Israel. Dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Mucho tiempo, algunos lo calculan como 7 años. Fue una campaña larga de 7 años de estar conquistando todo ese terreno. Verso 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban, ¿recuerdas? En Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Por esto vino de Jehová porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado, dice a Moisés. Todo geográficamente del norte fue tomado por Josué. Todos sus reyes mató. Le tomó mucho tiempo, durante 7 años. Los únicos con los que no terminó fue con los de Gabaón, ¿no? Con los de Gabaón.
Esos son los únicos, aquellos que engañaron a Josué haciéndole creer que venían de muy lejos y con los cuales Josué hizo un pacto y se convirtieron en leñadores y en aguadores para la casa de Dios. Pero el versículo 20 es el que llama mucho la atención. El versículo 20 de repente dice, bueno, toda esta destrucción, toda esta conquista, toda esta muerte, ¿no? Dice en el versículo 20, vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Y de repente lo lees y de repente dices, órale, ¿y por qué Dios hace esas cosas? Endurecer el corazón de una persona, ¿no? Y debemos de entender una cosa, yo creo lo explicó la semana pasada el pastor Alex, acerca de cuánto tiempo Dios había tenido misericordia por estos pueblos. Durante 400 años, desde el momento en que Dios le prometió a Abraham esta tierra, ¿no? Desde ese momento Dios extendió su misericordia a este pueblo y durante 400 años extendió esa misericordia para con ellos. O sea, es a Abraham al que Dios le dice, ¿no? Pero tu pueblo estará cautivo 400 años porque aún no ha llegado al colmo la ira, ¿no?, de estos pueblos. Y es así, aún Dios tenía misericordia para estos pueblos. Y sabes, de repente dices, pero ¿qué fue lo que hizo que se endureciera su corazón? ¿Qué es lo que pudo hacer que estos hombres endurecieran su corazón en contra de Israel y evidentemente en contra de Dios, que era que se manifestaba tanto a través de el pueblo de Israel? Y yo creo que es la misericordia, ¿no? Yo no sé si te ha pasado o has visto cuando de repente alguien hace algo malo, ¿no?, pero no lo reprendes, ¿no? De repente lo puedes notar de repente en los hijos de algunos papás, no de aquí de Semilla, no, de otros papás, de otras iglesias y de otros lugares, ¿no? Cuando a un niño, ¿no?, evidentemente hizo algo malo, ¿no?, y no lo disciplinas, ¿no? Le dices, esto está mal, no puedes hacer eso, porque dices, es que lo amo, ¿no? Y no lo castigas. Entonces el niño vuelve a hacer algo malo, ¿no?, y no lo castigas, vuelve a hacer algo malo y no lo castigas, y de repente ya no lo puedes controlar, ¿no? Y ese amor que le extendiste resultó en endurecimiento en su corazón. Y así lo veo. Este pueblo, todos estos pueblos eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, tenían ídolos en los cuales sacrificaban a sus propios hijos, ¿no?, y vivían de una manera que no honraban a su creador. Y este extendimiento de misericordia hizo que sus corazones se endurecieran en vez de provocar arrepentimiento. Ahora, no es que Dios no quisiera que se salvaran nadie de estos, porque acabamos de leer que a los de Gabaón, ¿no?, fueron los únicos que hicieron paz con Israel. Y conocemos la historia de una mujer de Jericó llamada Rahab, que creyó en Dios y recibió salvación. No solamente recibió salvación, sino que Dios la usó para formar parte de esta línea familiar de donde vendría el Mesías, ¿no? Qué increíble. Entonces no es que Dios no tenga misericordia, la misericordia la extendió por muchísimo tiempo para estos pueblos, pero llegó el momento del juicio y ellos se juntan para pelear contra Israel, evidentemente contra el mismo Dios, y Dios permite que Josué ejecute ese juicio sobre todas estas naciones, acabando con todo, ¿no? Es increíble, pero así es. El amor de Dios puede hacer lo mismo que hace el sol, ¿no? Mi pastor tenía siempre este ejemplo: el amor de Dios es como el sol, ¿no? Al barro lo puede endurecer, pero a la cera la puede derretir. Y es el mismo sol. El mismo amor de Dios puede derretir el corazón de una persona o puede endurecer el corazón de una persona. No es
que este pueblo estuviera buscando a Dios y Dios dijera: no, a ti no quiero rescatarte. No, estaban en contra de Dios. Y lo único que hizo Dios fue lo mismo que hizo con Faraón. Faraón no estaba buscando arrepentirse y Dios endureció su corazón. No, él había endurecido ya su corazón en contra de Dios, y lo único que hizo Dios fue: bueno, eso es lo que quieres, perfecto. Y eso es lo que hizo con estos pueblos. Eso es lo que quieres, perfecto. Y así lo hizo Josué. Josué hizo lo que la palabra de Dios decía que hiciera. El versículo 21 al 23, hasta con los gigantes terminó Josué. Mira lo que dice en el verso 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, dice, en Gad y en Asdod. Por esta referencia, algunos creen que de Gad era este hombre llamado Goliat, que tenía otros 4 hermanos más que eran gigantes, ¿no? Y es probable que esos son aquellos que, ¿recuerdas los 10 espías que entraron 40 años atrás, ¿no? Enviados por Moisés junto con Caleb y junto con Josué, y que dijeron: no, o sea, nosotros somos como langostas frente a ellos, hay gigantes en la tierra. Y muchos creen que son estos los anaseos. Interesante, ¿no? Algunos pensarían: esos son los primeros con los que tienes que terminar, pero no es así. Josué los dejó para el final y terminó hasta con aquellos gigantes. Verso 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó, dice, de la guerra. Me dice en el verso 23, una vez más, conforme a todo lo que Jehová había dicho, ¿no?, a Moisés. Lo único que hizo Josué fue obedecer las instrucciones que Dios le había dado. Mira los versículos, el capítulo siguiente, capítulo 12 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y entonces comienza a describir en el verso 2 aquellos a quienes destruyó Moisés: Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado al oriente, y por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaban en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervos de Israel y los hijos de Israel, siervos de Jehová y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y eso es la descripción solamente de lo que Moisés logró del otro lado del río Jordán. Cruzando el río Jordán, estos, dice, son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, en el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. Y luego viene una lista de los reyes de qué ciudades fueron destruidos, y ahí aparece la lista del versículo 9 al 24. No la voy a leer, ¿okay? El capítulo 12 simplemente es un resumen de lo que Moisés logró y lo que Josué logró, uno antes de entrar a la tierra prometida y el otro después de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y así termina esta porción, esta parte, ¿no? Aún no terminamos la reunión, espérense, ¿no? Porque dices, ok, mucha destrucción, ¿no? Alianzas que se levantan en contra del pueblo de Israel, ¿no? Y vemos a Josué,
un hombre íntegro, un hombre confiado en Dios y confiado en la palabra de Dios, un hombre que obedece en fe, ¿no?, lo que Dios le ha pedido que haga, ¿no? Y sin duda, ¿no?, tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy. El pastor Alex comenzó la semana pasada diciendo eso, ¿no? La vida del creyente se parece mucho a un campo de batalla, ¿no? Creo que le faltó decir, y no a un campo de juegos, ¿no? Y sí, porque a veces pensamos que nuestra vida cristiana es simplemente un campo de juegos, pero no es así. Es un campo de batalla. Hay una guerra sucediendo frente a nosotros, continua, una guerra espiritual. Y las alianzas se pueden incluso observar entre los enemigos que la Biblia describe que son enemigos de nosotros los creyentes, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, hemos hablado de el engaño, ¿no?, de la mentira, hemos hablado de Satanás como uno de esos enemigos, hemos hablado de el mundo que dice su palabra y lo describe la palabra de Dios como estar bajo el maligno, como uno de nuestros enemigos, pero el enemigo más cercano y más directo que tenemos es nuestra propia carne, ¿no? Pero de repente no pareciera que hacen una alianza en conjunto, ¿no? Y todo pareciera atacarte, ¿no? Y a través de tentaciones o engaños están tratando de derribarte y de destruirte. Este mismo versículo que me habla de cómo Jesús vino para darme vida y darme vida en abundancia, me dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y ese ladrón es una referencia al enemigo, ¿no? Y sí, el diablo quiere destruirnos. No es el mundo quiere destruirnos, y no estoy hablando del mundo como las personas que viven en el mundo, sino el mundo como esta ideología que hay generalizada en nuestra sociedad y nuestra carne. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero así como Dios le dijo a Josué, yo entregaré a todos tus enemigos, ¿no?, muertos delante de ti. Así también podemos observar que Satanás fue completamente derrotado. Mira, acompáñame y veremos en esta última parte del mensaje, ¿no?, cómo Dios ha derrotado, ¿no?, a Satanás y al mundo, pero también cómo nosotros libramos una batalla entre nuestra carne y el Espíritu de Dios en nosotros, y qué es lo que nosotros debemos de hacer y que se parece tanto a lo que Josué se le pidió hacer. En Colosenses, comencemos en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Colosenses 2:15 me dice claramente que Jesús en la cruz, dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Me ayudas a decir la siguiente palabra? Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario Jesús triunfó sobre principados y potestades. Creo que no hay duda de lo que dice este versículo. Eso es lo que Jesús consiguió en la cruz del Calvario. No solamente pagar el precio de nuestros pecados, sino triunfar sobre principados y potestades. No solamente me dice eso aquí en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15, mira lo que dice acerca de este enemigo. Hebreos 2 versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿qué dice? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El versículo 14 es muy claro. Él terminó, dice, destruyó por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él destruyó aquel
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Entonces imagínate a Josué escuchando: yo los entregaré, ¿no? Los entregaré muertos delante de Israel. O sea, Josué ya sabe el destino de cada una de esas personas, porque ya Dios lo estableció. O sea, en realidad no tenían ninguna oportunidad. Esos ejércitos no tenían ninguna oportunidad. Y cuando vemos que en la cruz del Calvario Jesús triunfó sobre potestades y principados y destruyó al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, te pregunto, ¿tienen oportunidad? No, su destino ya está sellado, y la palabra de Dios me dice claramente cuál es el destino de la serpiente antigua, del dragón, del diablo, de Satanás, ¿no? Y es el abismo, ¿no? Me dice su palabra, completa destrucción. Por lo tanto, no tiene oportunidad, pero como molesta, ¿no? Entonces ahí está Josué frente a todo este ejército, y él sabe que ya están muertos realmente, porque Dios ya lo ha establecido así, pero tiene que enfrentarlos, ¿no? Tiene que enfrentarlos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando alrededor, buscando a quien devorar, y está dispuesto a engañar, ¿no? Y es lo que busca, engañarnos, ¿no? Y nosotros debemos de estar atentos. Sabemos cuál es su destino y sabemos que Jesús ya ha triunfado sobre él y que lo ha destruido por completo, ¿no? Segundo, nuestro otro enemigo es el mundo. En Juan capítulo 16, Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es el mismo Juan, ¿no?, que es cuando escribe su primera epístola. Antes del Apocalipsis están ahí las 3 epístolas de Juan. En primera de Juan capítulo 5 versículo 4, Juan también escribe esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en la obra de Jesucristo nos ayuda a vencer al mundo, porque el mismo Jesús venció al mundo. Eso es lo que la Biblia me dice también. Entonces estos dos enemigos ahí están vencidos, pero ahora hay un tercer enemigo, ¿recuerdas? Nuestra carne. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5. Y esta es la parte, o sea, si te aprendes los nombres de los reyes, ¿no? Te doy un premio. O sea, la verdad, o sea, los nombres de los reyes que están ahí, en los que no leí, ¿no? Y en ese orden, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Y puede ser de gran bendición aprenderte esos nombres y memorizarlos, ¿no? Por lo menos te va a quitar de pensar en otras cosas que no tienes que pensar, por lo menos, ¿verdad? Pero si pones atención y estás dispuesto a recibir lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Porque un comentarista dice: el Antiguo Testamento presenta ilustraciones de las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿no? Y hay una enseñanza para nosotros aquí de esta batalla continua y de qué es lo que debemos de hacer con nuestra carne, que encuentra una ilustración en esa batalla que Josué tiene y cómo lo destruyó todo por completo, ¿ok? Entonces, pon atención, mira lo que dice. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 16 al 18 me está diciendo que hay una batalla entre mi carne y entre el Espíritu de Dios en mi vida. Hay una batalla continua.
y se oponen continuamente. Y la intención de esta batalla es que no hagas lo que quieres. Pablo, el mismo Pablo, en Romanos capítulo 7 describe esta batalla diciéndolo así: lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que no hago, eso es lo que termino haciendo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, ¿no? Y Pablo lleva a ese punto la batalla que está viviendo él, ¿no? Y dices, qué bueno que Pablo escribió eso, porque si Pablo batallaba con eso, ahora entiendo por qué yo batallo con esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que Pablo hace, no? Lo que Pablo hace es, se describe como un grito de auxilio. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta que hace Pablo es la pregunta correcta. No dice, ¿qué es lo que me librará de este cuerpo de muerte? Sino, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la da él inmediatamente: más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque el único que puede rescatarte de esta batalla es Jesús, ¿no? Y ahí estamos en la batalla de Josué, ¿no? Y Josué haciendo algo que Dios le ha pedido, ¿no? Pero en realidad quien le da la victoria, ¿quién es? Es Dios. Dios es el que entregó a todos sus enemigos en sus manos. Esa es la realidad. No fue el esfuerzo que hizo Josué, fue la promesa que Dios le hizo, pero Josué actuó. Y entonces esto es lo que nosotros debemos de hacer: andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Lo viste ahí en el verso 16? Andad en el Espíritu. ¿A qué se parece andar en el Espíritu? Bueno, mira lo que dice el verso 19 para entonces identificar dónde estamos. Si está una batalla librándose entre la carne y el Espíritu, ¿quién está ganando? No digan Tigres, pero bueno, sí van ganando ellos, pero esa es otra historia y otra batalla. Ahorita no nos toca hablar de eso, ¿no? Tigres. Okay. Lo que no sabes es que mi esposa es águila. Y lo que no sabes es que yo soy tigre. Dice, a ver dónde duermes hoy, ¿no? Ok, ¿dónde estás? Si hay una batalla entre la carne y el Espíritu, ¿dónde estás? Bueno, mira lo que dice en los siguientes versículos. Gálatas 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca, dice, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, así se ven las obras de la carne. ¿Quieres saber si vas perdiendo? Dices, bueno, en el versículo 19 no me encontré, en el versículo 20, en el versículo 21 sí, no puede ser, ¿no? Y es que dice ahí una lista extensa, ¿no? Ahora de repente nos enfocamos en aquellos que suenan muy feos, ¿no? Bueno, las hechicerías ya las dejé atrás, eso quedó muy atrás de mi vida, ¿no? Adulterio, no, pues también lo he dejado atrás, ¿no? Pero en realidad el estándar de adulterio para Dios es muy claro, es muy claro. O sea, no está hablando específicamente de tener un contacto sexual con otra persona de una manera inmoral, ¿no? Físicamente. Jesús establece el adulterio como algo que sucede incluso en la mente. Y luego me dice acá más adelante, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿no? Y dices, uy, ahí sí aparezco un poco, ¿no? Y luego cuando llega al verso 21 y dice envidias, bueno, si te identificas aquí, te estás dando cuenta quién está ganando en esta batalla que se está librando continuamente. Ahora veamos la siguiente lista, porque el verso 22 me dice cuál es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto del Espíritu. Es lo que produce el Espíritu en mi vida. Amor, ¿no? Dices, no, pues eso, me falta mucho, ¿no? Pues es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, se muestra de esta manera, con amor, ¿no? Lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Amor a Dios porque Él te ha amado, y amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios describe como estos primer mandamiento y segundo mandamiento, amor. Y el amor manifestado de esta manera: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué te describe más? ¿Qué es lo que te describe más? Mira lo que dice en el verso 24. Pero los que son de Cristo. ¿Eres de Cristo? Ok. ¿Eres de Cristo? Ok, muy bien, ok. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, hay una batalla, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Okay. Entonces aquí está lo que Josué tenía que hacer. O sea, Josué ve la palabra de Dios y hace todo lo que Moisés le mandó. Y dice, y no quitó una sola palabra. Y aquí me dice, ya me dijo dos cosas: andad en el Espíritu, ¿verdad? No satisfaciendo los deseos de la carne, y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si soy de Cristo, eso es lo que haré, eso es lo que hago, ¿no? Y crucificar suena ¿a qué? ¿Adivina qué? Pues a matar, ¿no? Crucificar era un instrumento de muerte. Por lo tanto, habla de hacer morir mi carne. Acompáñame ahora a Colosenses capítulo 3. Aquí es donde estaremos, primero Dios, terminando. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Bueno, en mi Biblia tienen títulos en algunos párrafos, las Biblias, algunas Biblias, ¿no? Algunas y eso no es la palabra, pero alguien las puso ahí como para describir lo que engloba ese pasaje. En mi Biblia, Colosenses 3 dice plenitud de vida en Cristo, ¿no? Hacia una vida plena y abundante en Cristo, ¿no? Y Pablo dice así en Colosenses 3: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El sí aquí no es el sí de la duda, sino el sí de algo que ya se realizó. Entonces, ya que has resucitado con Cristo, si eres de Cristo, entonces tú ya has resucitado con Cristo. O sea, en este momento estoy dirigiéndome a los creyentes, aquellos que han depositado su fe en Cristo, aquellos que son de Cristo. Los que son de Cristo tienen una nueva vida en Cristo, han resucitado con Cristo. Dios les ha dado esa nueva vida. Pero ¿cómo puedo vivir una vida plena, abundante? Pues dice aquí, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, poniendo mi mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Cuando creemos que Jesús resucitó y que está vivo y está a la diestra del Padre, Él se convierte en nuestra esperanza. Y lo que debemos de buscar son las cosas de Dios y no las cosas de la tierra. Y aquí ya me está diciendo otra cosa más, además de andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Ya me dijo crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora me está diciendo busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Y aquí buscar me habla de perseguir con urgencia. No me está hablando de, bueno, ¿qué haré? No me habla de eso de, ¿sabes? Cuando
tus papás te piden, búscame mi celular. Ah, sí, ya lo busqué. No fuera tu celular, ahí sí lo vas a buscar con toda urgencia, ¿verdad? Está hablando de eso. O sea, buscar las cosas de arriba es perseguirlas con urgencia. Lo primero que haga, Jesús dijo, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dices, ok, eso es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Mira lo que dice el verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 3 cosas han pasado. Estás muerto porque has reconocido que Cristo murió en la cruz por ti, y ahora estás muerto. Ahora tu vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Entonces, ¿por qué tener temor, no? Si mi vida está escondida con Cristo en Dios, y un día seré manifestado como Él es, un día seré completamente transformado. Por estas razones, busca primero las cosas de arriba. Por estas razones, persigue las cosas de arriba. Pero luego me dice algo que suena muy parecido a lo que Dios le pidió a Josué. Dice en el verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Lo que dice aquí la palabra de Dios que tenemos que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir lo terrenal en mí. Y me describe situaciones ahí. Y tú sabes si tú estás viviendo en una situación así. Y lo que tienes que hacer es hacerlo morir, terminar con eso. Hacer morir es mortificar, ¿no? Y no como nuestras mamás decían, ay, que es que me mortificas tanto, ¿no? Sino mortificar habla de acabar con la vida de, ¿no? Y dice, en otro tiempo vivías en esas cosas, pero ahora lo que tienes que hacer es hacerlas morir, ¿no? Y entonces dices, no, pues ya no entendí. ¿No me decía que ya estaba muerto? No. Y si ya estaba muerto, ¿qué tengo que hacer morir? ¿No? Pero tú y yo sabemos, aun cuando tenemos una nueva vida, ¿no? Ahí está la carne luchando por saltar y dominar mi vida. Ahí están esos deseos y esas concupiscencias que todo el tiempo están tentándome para hacerme caer y hacerme pecar. ¿Y qué hago? ¿Las dejo ahí? ¿Lucho con ellas un poco? ¿Las resisto? ¿Las olvido? ¿No? ¿Las borro de mi mente? No, dice que haga una cosa, que las haga morir, hacer morir estas cosas. ¿Cómo se ve esto? Mira lo que dice en el verso 8 también. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Una vez más, cosas que se manifiestas de las obras de la carne. Y esto es algo que tengo que dejar. Tengo que hacer morir esto y tengo que dejar esto. Incluso dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros. Y eso es lo que debo de hacer, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí me dice, despójate, desvístete del viejo hombre y vístete del nuevo. Muchos comentaristas comparan esto con el momento en el que Lázaro ahora está vivo, sacado de la tumba, porque Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, pero seguía teniendo la ropa de la tumba. Y entonces Jesús le dice a los demás, quítenle las ropas, ¿no? Déjenlo libre, ¿no? Y muchos de nosotros hemos salido de la tumba, estábamos muertos y hemos resucitado en Cristo, pero seguimos trayendo la ropa vieja, que ya no nos queda, que ya no nos va. Estas cosas en las que anduvimos antes. Y lo que debemos de hacer es hacerlas morir, despojándonos de todas esas cosas. Dice, despójate del viejo hombre con sus hechos, con sus obras. Y dice, y revístete del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tienes que tomar una decisión de vestirte del nuevo hombre, y este nuevo hombre es el que se va renovando. Dios quiere renovar nuestra vida día tras día. Mira lo que dice el verso 12: vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, dice vosotros. Me dice, vístete como lo que eres. ¿Qué soy? Escogido de Dios. Vístete como lo que eres. ¿Qué eres? Santo, apartado para Dios. Vístete como lo que eres, amado. ¿Amado de quién? Amado de Dios. ¿Te das cuenta que si te das cuenta de lo que eres? Y si te das cuenta de lo que eres, podrías ver en el espejo que quizás no estás vestido como lo que eres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Josué, la historia de Josué ilustra este principio. Dices, ¿por qué destruyó todo? ¿Por qué acabó con todo? Porque Dios se lo pidió. Lo único que hizo fue obedecer a Dios. Lo único que hizo fue seguir la palabra de Dios, no quitando nada. Y si tú ves estas dos listas en Gálatas y ves esto en Colosenses y puedes identificar una de estas cosas, dices, no, yo sigo en esto. No has terminado. Necesitas hacer morir esas cosas. Necesitas crucificar tu carne con tus deseos, con sus deseos y pasiones. Necesitas andar en el Espíritu. Necesitas vestirte del nuevo, ¿no?, el cual se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Necesitas, mira lo que dice en el verso 14: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitas vestirte de amor. Es lo que debemos de hacer. Y no quitar unas cuantas cosas de aquí, no, sino hacerlo por completo. Así como Josué lo hizo, en fe. Y en fe recibir las promesas que Dios nos ha dado. Mira lo que dice en el versículo 16 de aquí mismo de Colosenses 3: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso describe una vida plena en el Señor, una vida llena de gozo, de alabanza al Señor, haciendo todo para Él, haciendo todo para vivir para Él, para glorificarle a Él. Y esto tiene que ver con lo mismo que Josué hizo, la palabra de Dios. No se aparte la palabra de Dios de tu boca, sino medita en ella día y noche. Dices, Fermín, pero eso lo repites tanto, ¿no? Lo repito tanto porque hasta yo necesito escucharlo tanto. ¿A poco no es tan fácil de repente dejar la palabra de Dios a un lado? Ahora, comenzó diciembre y parece que algo pasó, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues llegó diciembre, ¿no? Y todos corren y ya no tienes tiempo de nada. Y dices, ¿y por qué? Va a cambiar mi vida, ¿no? Mi fe ha vencido al mundo. Jesucristo ha vencido a Satanás. Y hay una lucha entre mi carne y el Espíritu de Dios. Y yo necesito hacer lo que Dios me pide: crucificar la carne, hacer morir lo terrenal que hay en mí, pegarme una vez más a su palabra y que more en abundancia en mi corazón y pueda vivir esta vida plena y abundante, adorando a Dios y haciendo todo para su gloria y para su honra. En Efesios se compara este pasaje o esta vida plena de cantar al Señor, de someternos unos a otros, de hacer todo y tener gratitud a Dios por todo lo que Él hace y lo que ha hecho, ¿no? Y lo compara con la llenura del Espíritu Santo. Estas dos cosas, la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué fue lo que leímos en Gálatas? Andad en Él,
espíritu. ¿Y qué es andar en el espíritu? Someterme a su palabra. Andar en el espíritu, ser lleno de su espíritu. ¿Sabes? No lo puedo explicar más. No lo puedo explicar más. O sea, ya aquí es una cuestión de créele a Dios. Porque a lo mejor en tu mente está así, pero ¿cómo se ve eso de crucificar la carne? ¿No? Entonces pídele al Señor, Señor, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo hago? ¿Qué paso doy? Pero mientras lo haces, pídele al Señor que te llene de su espíritu y deja que su palabra more en abundancia en tu corazón.